gran claridad. ¿Qué vimos en enero? ¿Alguien se acuerda que vimos en enero en estos desayunos? Vimos la construcción de nuestra vida. ¿Qué estamos construyendo? Muchas veces estamos construyendo nada más lo de afuera y está bien porque necesitas comer, necesitas una casa, necesitas estudios, necesitas muchas cosas, ¿verdad? Pero la vida espiritual, ¿de dónde es? Es del interior. Entonces vimos en enero que estábamos construyendo nuestra casa espiritual interior. ¿Con qué materiales, con qué elementos y qué era lo que nos estaba diciendo el Señor? En febrero vimos que manos que trabajan, haz tus manos así. ¿Has trabajado en lo espiritual? ¿Y cuál era el versículo base? La mujer sabia, Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la destruye. Y el siguiente mes que vimos que una mujer sabia sabe qué, esperar en Dios, porque normalmente en nuestra cultura como mujeres queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Gracias a Dios se nos han abierto muchas oportunidades de estudio, de trabajo y nos movemos como dice Proverbios 3:5. Dice que confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia o tu propia prudencia. Que lo reconozcas en todos tus caminos y Él va a afirmar tus veredas. Porque mucha gente a veces está trabajando por años en algo, pensando que era lo correcto y de repente se da cuenta que no. Y Dios no quiere que tengamos esos fracasos. Por eso dice que su Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces vemos cómo la construcción, después vimos que la mujer sabia va a edificar su casa, pero la va a edificar ¿con qué? Con las herramientas, con los materiales de Dios que están ¿dónde? En su palabra, ¿sí? En la palabra de Dios, Dios nos dice cómo edificar y cómo tomar verdaderamente a Cristo como el único camino, la verdad y la vida. Si no tenemos la palabra, pues está vacío, ¿sí? Entonces, después vimos el siguiente mes, en abril, en marzo vimos, hay que esperar en Dios. La mujer sabia espera en Dios. Y en abril vimos que la mujer sabia sabe tomar su paz en Dios, ¿sí? Y como vimos con las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, tener la Escritura en tu corazón, tomarlo en cuenta Él y que la Escritura sea el centro de tu vida, que va a traer en medio de situaciones, todos pasamos situaciones, ¿no? De todo tipo. Hasta de que tardó el camión, hasta dejé los frijoles calentando y me tardé más de lo que, ¿sí? O en el trabajo no puedo llegar tarde, o sea, todos pasamos situaciones, ¿sí? O los que servimos aquí de tiempo completo en la congregación, pues también tenemos responsabilidades delante de Dios, entonces también no podemos decir que no, y también, Señor, danos tu paz para que todo salga bien. Entonces vimos que lo primero fue la construcción, después vimos manos que trabajan, la mujer sabia edifica su casa, después vimos que una mujer sabia sabe esperar en Dios, los tiempos de Dios, la dirección de Dios, el mover de Dios. Dios se mueve, Dios está vivo. Dios no es un sistema de creencias, no hagas esto, no hagas aquello, eso no es Dios. Ese es un decálogo de conducta. Pero Dios está vivo y Dios quiere manifestarse a tu vida y te quiere hacer plena. Entonces después vimos, después de la mujer sabia sabe esperar en Dios, la mujer sabia sabe la mujer sabia sabe tomar su paz ¿qué? En Dios. ¿A través de qué? De Cristo Jesús, con esas palabras que dijo que estas cosas os he hablado, estas cosas, no nada más cosas, estas cosas, para que en mí tengáis paz. En el mundo va a haber aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esta mañana, en mayo, siguiendo esta dirección del Señor, de estar enseñando a mujercitas jóvenes que quieren ser sabias y que quieren construir su casa espiritual interior. ¿Dónde empieza la primera casa? En nuestro corazón, ¿sí? Porque vemos a veces ahora mujeres tan frustradas o desesperadas o con una actitud de soberbia o de orgullo que no saben quiénes son.
Una actitud de soberbia y orgullo está mostrando que alguien no sabe quién es, que no puede mantener sus pies bien plantados en la tierra. O una actitud de depresión o una actitud de tristeza, ¿sí? Entonces esta mañana vamos a ver, este quinto mes de mayo, vamos a ver que la mujer sabia, algo muy clave para las mujeres, abre su boca con sabiduría. Sí, la mujer sabia abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios 31, 26. Entonces una mujer sabia va a abrir su boca con sabiduría. Quería conseguir hasta de esos de plástico, culebritas y eso, porque a veces la gente habla así, ¿no? ¿Sí? 31, 26. Y en la Reina Valera vamos a ver varias versiones de la Biblia, en varias versiones. Dice, en la Reina Valera, dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios 31, 26. En la NBI, ¿quién tiene NBI? Ok, dice, cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace ¿qué? Con amor. ¿Cómo nos enseña la disciplina Dios? Está en los 2 primeros capítulos, con amor, y nos instruye, nos guía y nos enseña, que es muy diferente al pensamiento de este mundo, que aprendas a golpes. La gente a veces se enorgullece, ¿verdad? Y dice, bueno, es que aprendiendo con golpes, pues así aprendes, ¿sí? Pero este libro es para que nosotros no tengamos tumbos, ni aprendamos a golpes, sino que sepamos cómo vivir, ¿sí? Dios no quiere que sus hijos anden dando tumbos, ni anden pasando cosas que no deban pasar. Después en la Nueva Traducción Viviente, otra versión de la Biblia dice, Proverbios 31, 26, cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. A ver, sinceramente, levante la mano, ¿quién da órdenes con bondad? Ok, pues es sinceridad. Más vale ser sinceros con Dios, con uno mismo y automáticamente lo será con los demás. Y después vamos a ver la traducción TLA, Proverbios 31, 26, que dice, siempre, ¿qué quiere decir siempre? Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos ¿con qué? Con amor. Amor no quiere decir que dejes hacer lo que quieran. A veces amor es tener la conciencia de qué área de carácter están formando en tus hijos para decirles no o decirles sí o mantenerte firme. A veces nuestros hijos no entienden que a veces les duele a uno más mantenerse firme y decir no, porque sé que si te digo que sí te voy a hacer un daño. Amor no es decirle, desgraciadamente a veces culturalmente nos han enseñado que amor es tener una cara muy bonita, decir a todo que sí, ¿sí? Lo vemos en la calle, qué bueno, gracias a Dios que la gente sea educada, pero, ay sí, con mucho gusto, ay sí, todo, pero solo Dios ve los corazones. Entonces una verdadera mujer de Dios se fija en qué, en su corazón, ¿sí? Y entonces vemos que en la TLA dice, siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Recuerdo una vez que a mí el Señor me dijo, mira, la verdad, el amor es algo que cada quien tiene que ir entendiendo en su corazón a través de conocerme. Porque muchos traíamos muchos conceptos del amor, a veces los que nosotros tuvimos que hacer en el camino, a través de tumbos, a través de situaciones. Pero el único que nos enseña verdaderamente nuestro corazón y la verdad de su palabra es Dios a través de la obra de Cristo, su Hijo, ¿sí? A través de Cristo Jesús. Entonces Él es el único que va como con un bisturí. ¿Quién ha estado en una operación?
cómo van los bisturís cortando, cómo van quitando lo que está mal, cómo todo eso. Es lo que es la obra del Espíritu Santo cuando verdaderamente nosotros tenemos una relación con Cristo. Y esto es ¿qué? Espiritual, ¿sí? Cuando tú estás en el silencio en tu casa y agarras la Biblia y le dices, Señor, quiero platicar contigo, fíjate que me pasa esto, o estoy muy contenta, o estoy muy triste, o ¿sabes qué? Necesito platicar con alguien. ¿Sabes qué pasa? En ese momento, en esa profundidad, empieza el bisturí de la palabra a tocar tu corazón. Por eso en Hebreos 4:12, si lo quieren buscar, por favor. ¿Ya la tienen? ¡Ya! Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Viva, está viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Por qué estaba dando el apóstol Pablo este ejemplo, inspirado por el Espíritu Santo? Porque en ese tiempo los romanos usaban unas espadas que cuando le encajaban en el corazón tenían doble filo, no solo como las que conocemos ahora, que eran de un lado el filo, era doble filo. Por eso dice, este ejemplo dice, ciertamente la palabra de Dios es viva, o sea, no está muerta, es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu. O sea, nadie puede tocar tu alma y tu espíritu, solo la palabra de Dios. Y ahora hay otra cosa, si tú lo dejas, porque hay otra parte en la escritura en Jeremías que dice, creo que es Jeremías 23, que dice que la palabra es martillo que quebranta la piedra y a veces tenemos el corazón duro. De incredulidad 23, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Ahí va el bisturí. Ahí va el bisturí, hasta lo más profundo, ¿sí? Hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada en este mundo que te enseñe cuál es la intención de tu corazón que Dios a través de su palabra. Pero también va a haber gente que lea la palabra apoyado en lo que ya saben, entonces no va a pasar nada. Va a haber gente que lea la palabra creyendo que ya lo sabe todo o con un corazón duro, pero hay una profundidad cuando buscamos la palabra, realmente con una intención de buscar un encuentro con Dios y que toque nuestro corazón porque tenemos mucha necesidad de Él. Ahí es donde se rompe todo el sistema de creencias, de ideas, de tantas cosas dentro de nosotros, porque dices, Dios, aquí estoy. Como vimos el domingo, levantando manos santas y diciendo, me rindo a ti, te busco. Sé que en ningún otro lugar puedo encontrar el refugio que tengo contigo. Entonces dice aquí, dice que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y por qué estamos viendo este versículo? Porque dice que la mujer sabia abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Qué es lo que impide algunas veces que nosotros podamos hablar de esta manera de sabiduría y tener un verdadero amor con Dios, con nosotros mismos y con los que nos rodean? Vamos a Mateo 15. Del 14 al 20. Vamos a ir primero del 7 al 12 y después del 14 al 20. Dice, sí, voy a hablar, Jesús aquí le está hablando a los fariseos. Los fariseos eran personas que conocían la palabra de Dios, decían conocer a Dios, pero cuando se manifestó Jesús, ¿qué pasó?
no lo pudieron reconocer, porque estaban tan apoyados en lo que ellos pensaban, creían y en el orgullo espiritual que ellos tenían, que no reconocieron a Jesús, no reconocieron al Mesías, lo estaban esperando. Pero ¿qué pasó? No lo reconocieron. Y a veces eso nos puede pasar a nosotros, que estamos esperando una respuesta de Dios y por estar tan aferrados a nuestras ideas, a la dureza de corazón, no ver la respuesta que Dios tiene. Que a fuerzas queremos estar viendo las cosas como nosotros decimos, pensamos que es lo correcto en lugar de humillar nuestro corazón a Dios y ver lo que Él, cómo se está moviendo, qué es lo que está haciendo en mi vida, para que yo entienda que Él es mi respuesta y que ya la trajo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces dice, voy a empezar estas palabras que Jesús, el Señor Jesucristo, le habló a los fariseos, que dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, eso está en el libro de Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tú no puedes hablar con la sabiduría de Dios si tu corazón está lejos de Dios. Si la palabra de Dios no ha bajado, Mateo 15 del 7 al 12 y del 14 al 20. Tú no puedes hablar, ni yo puedo hablar, si yo no he pasado tiempo con Jesús meditando la palabra. Y la verdad, esta semana Dios me hablaba mucho como congregación de comentarles esto. Necesitamos, no es nada más leer la palabra, es meditarla de tal manera, masticarla. La mujer sabia habla con sabiduría. A ver, te tiene que caer el 20 en lo más profundo de ti, meditar esa palabra para entender dónde está tu corazón respecto al amor, dónde está tu corazón respecto a la sabiduría, porque todos traíamos otro cassette, ¿no? A veces el que nos dio el mundo, el ambiente en que vivíamos, el que nosotros mismos nos hicimos, somos buenos para hacer nuestro propio decálogo de conducta, ¿verdad? Pero cuando tú recibes a Cristo, ¿qué dice? Que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo más duro es cuando nosotros estemos aferrados nada más a nuestras ideas, diciendo que conocemos a Dios, pero no va a haber fruto. No va a haber fruto que Él quiere producir a través de esta palabra, a través de esa presencia tan hermosa en cada uno de nosotros. Por eso nosotros vemos aquí que Jesús les estaba diciendo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. La palabra entendimiento quiere decir inteligencia, o sea, sean inteligentes. Pero no de una inteligencia de este mundo, sino que a través de relacionarnos con el Señor, Él nos va a llevar a un entendimiento que es de lo alto, ¿sí? Que es basado en lo que Él es, que es Dios mismo, ¿sí? Dice: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? ¿Y qué contestó el Señor Jesús? Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Los fariseos que estaban tratando de hacer cosas de afuera, pensando que si se lavaban las manos, que si hacían obras, todo iba a estar bien, pero Jesús siempre, como hemos estado viendo ya varios meses, a dónde se iba el corazón de las personas. Porque es lo que Dios, a través de la obra de su Hijo Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, quiere hacer en nuestra vida, cambiar nuestro corazón,
cambiar nuestro entendimiento, ¿sí? Por eso Romanos 12:2 que dice, no te amoldes al mundo actual, sino transfórmate en la renovación de tu entendimiento. ¿Y cuál es el cassette de hoy? La palabra de Dios, porque sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quieres tener verdadera vida? Pues entonces tienes que tener en tu corazón no el cassette antiguo, no tu decálogo de lo que tú creías, no tus heridas, me hicieron, me pasó, o yo hice, porque hay gente que se enorgullece, no, a mí no me vieron la cara. Pero cuando uno humilla su corazón delante del Señor y dice, Jesucristo, te quiero recibir en mi corazón y ya no quiero vivir como vivía antes, y que me enseñes la verdadera vida. Dios ha cambiado nuestra vida. Levanta la mano quien ha cambiado Dios su vida. De una manera tan grande, y Dios nos está llamando a un crecimiento. Por eso vimos todas cómo nos ha estado llevando para que verdaderamente seamos mujeres sabias, que edifiquemos nuestra casa y no estemos apoyadas en nuestra propia inteligencia, en nuestras propias ideas y nuestro propio corazón, porque vamos a ver grandes milagros. Y los hijos de Dios no seguimos los milagros, las señales nos siguen. La gente que no conoce a Dios sigue los milagros, porque se conforma, ay, ya me hizo el milagro y ya se van a vivir otra vez como quieran. Pero nosotros que somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, sabemos que Dios está con nosotros y Él se va manifestando dando señales de vida, de que está con nosotros, de que es un Padre amoroso que dijo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, ¿sí? Entonces es tan importante si nosotros queremos ser mujeres que abrimos nuestra boca con sabiduría y la ley de clemencia está en nuestra boca y que instruimos con amor y que hablamos con sabiduría. ¿Qué tiene que estar en nosotros? Un corazón nuevo. Esa es la promesa que Cristo hizo cuando vino a esta tierra, obedeciendo al Padre, que nos iba a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Cómo recibimos ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo? A través de renovar nuestra mente con la palabra y que la palabra verdaderamente esté acá arriba nada más, en nuestro corazón. Dejar que ese bisturí, que es la palabra de Dios, vaya quitando lo que no sirve. Cuando tú te das cuenta, ay Señor, ¿cómo tuve esta intención del corazón? ¿Cómo pude haber dicho eso? Yo les he comentado testimonios cuando mis hijos eran chicos que yo iba con ellos. No, me va a oír porque pasó esto y oía la voz del Espíritu Santo, espérate. Y yo humillaba mi corazón y es lo que te está diciendo Dios. Tómalo en cuenta en la vida de Cristo Jesús, toma en cuenta a Cristo y humilla tu corazón y pregúntale, Señor, voy a hablar con esta persona, con mi hijo, con mi hija, con mi hermana en la fe, ¿sí? ¿Cómo está mi corazón? ¿Está duro de incredulidad? ¿Estoy dura, apoyada en mi propia prudencia? ¿En mi cultura familiar, eclesial, de tradiciones? ¿O estoy llena del Espíritu Santo para que tú hagas esa obra en mi vida? ¿De qué estoy llena? Pregúntate y cierra un momento tus ojos y ve de qué estás llena tú, de la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, o has seguido tus propias ideas muchas veces. Muy bien, entonces tenemos que darnos cuenta que en Proverbios 1:7, vamos a Proverbios 1:7. Dice la Escritura, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta es la versión Reina Valera. Hay otra versión donde dice que los insensatos, dice los necios. Una persona necia es una persona que no pone su vida en orden delante de Dios. Y como es la única manera de ponerlo es
a través de reconocer las enseñanzas que Él nos ha dado y aceptar de corazón la palabra de Dios para vivir como Él ha dicho, ¿sí? No como nosotros queremos. Todos tenemos buenas ideas, ¿verdad? Pensamos, pero la única idea que nos da vida y que es el único camino y que nos da una verdadera formación que nos lleva al destino, al propósito eterno es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si esto lo parafraseamos, nos damos cuenta que el principio de la sabiduría, ¿qué va a ser? Conocer a Dios y tomarlo en cuenta. Ese momento cuando tú vas a tomar una decisión, ¿sí? Ese momento en el que tú vas a decir, ¿cómo le voy a hacer con esto? Es humillar tu corazón y decirle, Señor, muéstrame cómo hacer esto. Y claro, yo estuve escudriñando la palabra, estuve llenando mi vida. Si tú llenas tu vida de programas donde hay muerte, ¿qué vas a dar? Si hay burlas, si hay malos ejemplos, ¿qué vas a hacer? Pero si tú estás llenando tu vida de la palabra de Dios y de una verdadera relación profunda con el Señor, ¿qué va a pasar? Vas a tener el aroma del Señor. Y vas a resolver las cosas en esos momentos. Todos pasamos momentos que dices, ¿qué hago? ¿Cómo le hago aquí? Que esto nunca me había enfrentado. Pero Dios te quiere dar sabiduría. Por eso dice que la mujer sabia abre su boca con sabiduría e instruye con amor. Y la otra versión dice, y la ley de clemencia está en su boca. O sea, no me voy con todo para destruirte. ¿Qué vemos en Génesis 6? Vamos a ir. El 5 dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra el ser humano que he creado, haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo, me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor de Dios y lo llevó ¿a qué? A formar un arca. Tú tienes tu propia arca esta mañana, tú no tienes que pensar nada más en Noé que formó un arca. Dios te trajo aquí esta mañana para que tengas conciencia, siendo una mujer sabia, que tú puedes construir un arca. Ahora que vemos una película de Hollywood que no tiene que ver nada con la Biblia, ¿verdad? Aunque se usan muchos símbolos y muchas cosas, pero no es el centro del mensaje de Dios, ¿sí? Dios nos quiere decir esta mañana, tú puedes formar a través de esa relación personal conmigo, a través de las enseñanzas que yo te doy, que es Cristo mismo, mi Hijo, puedes formar el arca para que tu casa se salve, para que tu casa no se pierda, para que tengas una descendencia para mí, ¿sí? Porque aquí dice que Dios hizo al hombre bueno, pero también, si ustedes siguen leyendo ya en su casa, dice que Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron muchas perversiones, ¿sí? Y lo vemos en el mundo de hoy, las noticias, cómo está la maldad, las drogas, los pleitos entre padres e hijos, la rebeldía. Yo te pido este momento que cierres tus ojos y pienses, ¿qué clase de vida quiero yo vivir? Quiero vivir verdaderamente una vida basada en la palabra de Dios, con una verdadera relación con Cristo, para que mi vida sea diferente, o quiero unirme a la maldad de este mundo. En Proverbios 9:10, vamos a Proverbios 9:10.
En la versión NBI dice, el conocimiento de la sabiduría, estamos diciendo que una mujer sabia hable de su boca con la sabiduría. Entonces por eso estamos viendo todas estas actitudes del corazón que habló el Señor Jesús. Y estamos hablando también de lo que es la sabiduría. Por eso dice aquí, el comienzo de la sabiduría es el temor ¿de quién? Del Señor. ¿Qué vimos que es temor del Señor? Tomarlo en cuenta, que Él es la autoridad de nuestra vida, no nosotros mismos. Dice, conocer al santo es tener discernimiento. ¿Y qué quiere decir discernimiento? Saber entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque hoy vemos una sociedad allá afuera que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Todo el mundo está tratando de vivir conforme a sus propias ideas y vemos lo que está pasando, ¿sí? Y les voy a leer la versión lenguaje actual, y en este capítulo se llama la sabiduría y la necedad, y en el lenguaje actual, el Proverbios 9:10 dice, todo el que quiera ser sabio, ¿quién quiere ser sabio? Que comience por obedecer a Dios, ¿sí? Que comience por obedecer a Dios. Pero como decimos, no es nada más que te den un decálogo de conducta, ya lo hice. Ya cumplí con esto, ya cumplí con aquello. Eso pasa mucho en los trabajos, ¿no? Te dan el reglamento de conducta o el reglamento de trabajo, ¿verdad? Y tú lo cumples y todo, y tú a tu casa te vas y sigues viviendo como tú quieres y te enojas. Y si te dicen algo, les pones cara y con una sonrisa, ¿no? Pero eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es que tú seas genuino desde el fondo del corazón y des frutos no de maldad como lo vimos aquí en Génesis 6, sino la naturaleza divina que Dios te ha dado en Cristo Jesús te va a dar, ¿qué? Otro tipo de frutos. Dice que el árbol se conoce por los frutos. Entonces dice, todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras ¿de qué? De inteligencia. Porque realmente, ¿quién se sabe la película completa de tu vida? ¿Quién te hizo? Entonces, ¿no se merece que lo tomemos en cuenta para saber cómo vivir? Es más, hasta por inteligencia. Él sabe realmente por dónde debo de caminar para no tropezarme. Realmente es el único que sabe hacia dónde va mi vida, tu vida. Y vamos ahora a ver esto. ¿Ustedes creen que la mujer adúltera, después de que la iban a apedrear y que llegó Jesús y les dijo a los fariseos, el que esté limpio de culpa, lance la primera piedra? ¿Ustedes creen que cuando ella se fue y Jesús le dijo, vete, no peques más para que no te venga otra cosa peor, ella cambió? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros tenemos un genuino encuentro con Jesús, no podemos ser igual. Su amor, su cuidado, la manifestación tan poderosa de lo que Él va haciendo en nuestra vida, enseñándonos cómo levantar la cabeza, cómo ir caminando, nos hace ser unas personas verdaderamente nuevas. Por eso dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Dios quiere hacer todo nuevo en tu vida. Lo que pasó ayer ya pasó, pero tú tienes que tener esa conciencia de que Él nos da una oportunidad, porque dice en Lamentaciones 3:23, dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Yo no puedo estar tejiendo mi vida de hoy con el estambre pasado, porque a lo mejor está podrido, a lo mejor ya lo ensucié, a lo mejor ya apesta. Pero el único que puede hacer las cosas nuevas es Cristo Jesús, el único Hijo del Dios viviente. Por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a ir a 2 de Corintios. Sí, espérame tantito, ¿sí?
Sí, es 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿En qué estás hoy? En Cristo. Desde el día que tú recibiste a Cristo y naciste de nuevo, aunque hayas hecho una oración, si Dios no estaba ahí dándote la entrada al reino, no pasa nada. Pero si verdaderamente tú naciste de nuevo, ¿qué va a pasar? Que tú ya puedes ver el reino de Dios y puedes entender las verdades profundas espirituales que Dios ha dejado en esta palabra para que nos interrelacionemos con Él. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todas aquí tenemos un testimonio que cuando recibimos a Cristo, nuestra vida verdaderamente ha fructificado, ha cambiado y va siendo todo nuevo en nuestra vida. De tal manera que ya no estamos como aquellas personas ciclados en nuestros errores del pasado. O, por ejemplo, yo cuando mi primer hijo tenía 2 años, yo tuve cáncer en la tiroides. Y fue un tiempo muy difícil porque a mí me dijeron que yo ya no podía tener hijos, que qué bueno que ya tenía uno porque pues ya no iba a poder. Pero la misericordia de Dios es tan grande que después pude tener a mis 2 hijas y me checaron durante 10 años y ya, gracias a Dios, porque había un propósito en mi vida, hablarles a ustedes del gran amor de Dios. Estoy bien, de tal manera que a veces ni me acuerdo que tuve eso. ¿No han platicado con personas que siempre están hablando de lo que pasó hace 30 años, 20 años, 10 años? Dios nos lleva a otras alturas que ya ni te acuerdas porque te va haciendo nuevo. Entonces, si tú estás por primera vez o por primeras veces aquí, el Señor te dice, no puedes tejer el hoy con el estambre pasado. Nuevas son mis misericordias cada mañana. Entonces, hoy tenemos una oportunidad de cambiar y verdaderamente meternos en esa relación personal con el Señor, meternos a sus escrituras, oír el mensaje con atención aquí en la congregación para ir siendo, ¿qué? Transformados. Y siendo lo que dice aquí, unas nuevas, ¿qué? Criaturas. Y que todo en nuestra vida vaya siendo, ¿qué? Nuevo, nuevo, nuevo. ¿Por qué? No porque tampoco estemos desechando lo viejo como, digo, hay cosas hermosas que hemos vivido, ¿verdad? Pero sabemos que no podemos estar agarrados del pasado. ¿El alma qué quiere? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿El alma qué quiere? Que te estés acordando del pasado, que te estés acordando de lo que no pudiste, de lo que te hicieron. Dios siempre nos va a llevar adelante. Y nos va a hacer personas nuevas. ¿Quién quiere ser una persona nueva cada día? Así que no podemos estar viendo el pasado, porque esta palabra nos lleva ¿a qué? Hacia adelante, conociendo al Dios vivo y verdadero en Cristo Jesús. Cristo es el centro de tu vida y estás creciendo en Cristo, no estás creciendo en un sistema de creencias ¿cómo se llama? Rutinario, monótono. No, Él te lleva adelante, Él se relaciona contigo. El otro día estaba yo, me desperté, pero estaba todavía un poquito dormida y empiezo a oír unos pajaritos que cantaban y que me acuerdo del libro de Cantares donde habla, dice que se ha oído el sonido de la tórtola. Y eso fue una experiencia para mí con el Señor que casi sentí en mi espíritu, te estoy despertando. Y son detalles hermosos que a veces tú has tenido detalles hermosos con el Señor, ¿no? Que dices, es el Señor hablándome, es el Señor marcándome irme por aquí. ¿Y cómo amas? ¿Y cómo agradeces? ¿Y cómo te plantas en que la verdad es Él en tu vida? Que ya nunca estarás sola, que ya nunca estarás desamparada, que Él es el mejor refugio que nosotros podemos tener en nuestra casa. Salud, porque cada uno somos casa de Dios, puerta del cielo. Entonces,
vamos entendiendo ahorita más que una mujer que edifica su casa, una mujer sabia, abre su boca con sabiduría e instruye, ¿con qué? Con amor. Pero ese amor en nuestro corazón, ¿quién lo va a cambiar? Dios. Nos va a hacer personas nuevas, con un espíritu nuevo, un discernimiento nuevo, ¿sí? Y también va a hacer que nosotros tengamos esa bondad de Él en nuestros corazones, porque dice la Escritura en 1 de Pedro 1, que Él nos ha dado su naturaleza divina, ¿sí? Que a través de las promesas que están en esta palabra, si tú las crees, Él va a darte, ¿qué? Su naturaleza divina. Cada vez que creemos, Hechos 15:9, nuestro corazón es, ¿qué? Transformado, ¿sí? Cada vez que levantamos las manos en rendición y decir, Señor, te amo, Señor, te creo, estamos siendo transformados. Pero antes de levantar las manos, ¿qué estamos inclinando primero? Nuestro corazón. Y también si nos postramos en adoración, ¿qué estamos haciendo? Humillándonos. ¿Y qué le estamos rindiendo? ¿Qué? Nuestro corazón. De nada va a servir postrarnos, de nada va a servir levantar las manos si nuestro corazón no lo está haciendo. Primero tiene que ser ¿de qué? De corazón. Vamos a Proverbios 9, 10, 12. Dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. O sea, no beneficias a Dios. Tú eres el que te beneficias si te haces una persona sabia. ¿A qué? A través de las escrituras que Dios ha dejado, porque estás buscando de corazón ¿a quién? A Dios. Y Él es el centro de tu vida, dice. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Nadie más. Si tú no quieres las enseñanzas de Dios, si tú quieres vivir como tú dices, Dios te va a dejar, Dios es respetuoso. Pero ¿vas a qué? Vas a sufrir. En el momento hay mucha aparente alegría, pero al final, dice la Escritura en Proverbios, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte. Y luego dice, si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Pues sí. Y luego vamos en Proverbios 13, 14, dice, la mujer llamada necedad. 9, 13, 14, dice, la mujer llamada necedad. Necedad es una persona que no quiere poner su vida en orden delante de Dios. ¿Y dónde empieza esto? En el corazón. Yo sigo siendo la reina o yo sigo siendo el rey y estoy en dureza de corazón sin querer realmente humillarme delante de Dios y que aceptar su instrucción, aceptar su enseñanza. Dice, la mujer llamada necedad es atrevida, aunque no se da cuenta, es una ignorante, se sienta en la entrada de su casa en lugar más alto con vista a la ciudad. O sea, porque piensa que tiene un lugar alto, piensa que ya todo lo sabe, piensa que porque puede dar órdenes en su casa, porque nadie la molesta, en lugar de humillar su corazón a Dios y decirle, Dios, ¿cómo necesito arreglar esta situación? ¿Cómo tomarte en cuenta? En Proverbios 10, 8, 9. Ahora voy a leer la NBI. Proverbios 10. 8 y 9. Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Qué quiere decir esto que pervierte sus caminos? Pues que no hace caso.
y quiere caminar por donde esa persona piensa, en lugar de preguntarle a Dios, ¿qué tengo que hacer en esto, Dios? Háblame, muéstrame, escudriñar las Escrituras, quiero una respuesta de lo que tengo que hacer aquí. Y en la traducción viviente, nueva traducción viviente, dice, el sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. A nadie nos gusta tropezar y caer, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces su verdad, que es el mismo que está en esta palabra, nos da el entendimiento, la sabiduría para que nosotros no andemos tropezando, para que nosotros humillemos nuestro corazón y no estemos en ¿qué? En necedad. Pensando, esta que leímos anteriormente de Proverbios 10 que dice, se para en lo más alto de la ciudad, es decir, ya tengo dominio de esto. Y a las mujeres nos pasa mucho, ¿sí o no? Grandes y pequeñas, ¿sí? Yo ya tengo controlado esto, yo ya tengo aquí esto, ya tengo como dicen ahora en los anuncios del TEC del Milenio, tú eres el que vas a marcar el propósito de tu vida. ¿Y dónde está Dios? ¿Qué dice Salmo 127:1? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí? Entonces, ¿queremos estar dando tumbos? ¿Queremos fracasar? ¿O queremos tomar las herramientas, los materiales, pero sobre todo el amor de Dios tan grande para tener una relación fuerte con Él en Cristo Jesús? Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para que Cristo verdaderamente crezca en nuestros corazones. Y ustedes están recibiendo todas estas enseñanzas, ¿por qué? Porque Dios quiere que Cristo crezca en ustedes. Dice, Cristo en ti y en mí, dice, la esperanza de gloria. En Proverbios 10:23, amadas mías, ¿sí? Proverbios 10:23. Escuchen con atención esto. Dice, al tonto le divierte la maldad. ¿Quién se ha quién se ha reído cuando alguien se cae? Pues dice, al tonto le divierte la maldad. Hay que ver qué tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Al sabio le entretiene, ¿qué? La sabiduría. Proverbios 10:32 dice, los labios del justo destilan ¿qué? Bondad. ¿Qué tienes en tu corazón? Cuando pasa una situación, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Eres necia de, no, yo ya tengo la razón? ¿O humillas? Dice el temor, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Humillas tu corazón, a ver, Señor, ¿qué tengo que decir? O empiezas como balazos, ¿no? Ta, 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 ta. Es un segundo en tu vida de humillar tu corazón y decir, Dios, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo está mi corazón? No quiero hablar de mi propio corazón, quiero que tú me muestres qué tengo que decir. Porque si hablo de mi propio corazón no arrepentido o sin humillarme o pensando que tengo todas las de la razón, no estoy tomando en cuenta a Dios. Y Dios sabe exactamente lo que necesito hablar para que todo salga bien. Yo lo pasé muchas veces con mis hijos. Cuando yo iba en mi propia prudencia, mi propio corazón, ay, era una destrucción. Pero cuando tomaba ese tiempo para, Señor, me humillo delante de ti, por favor, toca mi corazón, muéstrame por qué, cuál es la intención de mi corazón para regañarlo o para regañarla. O para tratarme tan duramente a mí misma, porque a veces nos tratamos muy duros a nosotros mismos. Pero hay que tomar ese momento, ese segundo, decir, Dios, ¿tú qué quieres aquí? ¿Cómo te quieres mover? ¿Qué es lo que quieres que yo hable? Esa es la sabiduría. ¿Sí? La mujer sabia abre su boca con sabiduría y instruye ¿con qué? Con amor. Porque no va a ser tu amor, va a ser el amor de Dios, porque lo tomaste en cuenta, porque va a estar fluyendo ¿quién? Él, en tu propia vida, vive en tu corazón. No está lejano. Como hemos dicho en algunos otros mensajes,
tú ya le entregaste tu vida a Cristo, no le puedes decir, dámela tantito para seguir viviendo como yo quiero. Y todos estamos en ese crecimiento. En Proverbios 4:24, por favor. Dice, no te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Y es una decisión, ¿eh? Vamos a Santiago 3, del 13 al 18. Del 3, del 13 al 18 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta, ¿qué dice por la buena qué? Conducta. Sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra contender viene de contener. Cuando tú estás conteniendo en el corazón celos, coraje, incapacidad, injusticia, dolor, resentimiento, rencor, orgullo, soberbia, control, de que piensas que ya todo tú lo puedes porque tienes ciertos mandos o ciertas cosas, tú estás reteniendo algo en tu corazón. Y dice la Escritura, en el diccionario de la Real Academia dice, la palabra contener quiere decir llevar o encerrar algo, reprimir o sujetar el movimiento o el impulso. Quiere decir que en el corazón tú estás guardando eso. Y Dios, ¿qué dijo en Mateo 5 en las bienaventuranzas? Cristo Jesús, las leyes del reino. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y Dios lo que quiere es que verdaderamente a través de esa relación personal con Él podamos ser mujeres sabias, que abrimos nuestra boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en nuestra boca. ¿Por qué? Porque verdaderamente mantenemos un corazón limpio, no un corazón que está reteniendo el coraje, que está conteniendo el celo, que está conteniendo la hipocresía. La gente religiosa, ¿qué hace? Muestra una máscara y por dentro están todas esas cosas. Jesús se los dijo a los fariseos. Ustedes son los que guardan toda clase de inmundicia en sus corazones. Pero a veces las personas religiosas no saben cómo verdaderamente crecer en Cristo, crecer en esta palabra, crecer en estas enseñanzas. Y lo digo para que no nos pase, que lleguemos a nuestra casa a vivir otra vez igual en lugar de como Dios dice. Es un trabajo que no lo va a hacer Dios, lo tienes que hacer tú misma en una autodisciplina. Decir, pero ¿sabes qué? No es porque lo tengas que hacer, es por amor. Porque Dios te ha cautivado tanto y estás tan agradecida que tú dices, no vale la pena ya vivir así. Y Él te convence con su amor. A nadie lo trajeron a fuerzas, ¿verdad? Todos estamos aquí convencidos que Él nos ha ido llamando, nos ha ido seduciendo. En el libro de Jeremías 17 dice, me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. Y es cuando uno empieza a entender ese gran amor de Dios y la calidad de vida que Él quiere darnos a cada uno de nosotros.
Él no quiere que tropecemos, Él no quiere que andemos en maldad, Él no quiere que andemos en hipocresía, Él no quiere que andemos en dureza, porque sabe que eso nos va, que al final, ¿qué nos hace? Nos destruye. Porque Él no nos hizo para ser hipócritas, nos hizo para ser auténticos y libres. Por eso en Juan 8:32 dice, si ustedes se aferran a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué nos va a hacer? Libres. Y tener esa libertad espiritual para poder hablar, para poder ser tú mismo, porque Dios te ha dado la capacidad de ¿qué? De entenderlo a Él y que te entiendas tú misma. Es hermoso cuando uno se entiende, ¿sí o no? Y no tienes que andar con una actitud de apariencia. Vamos a seguir adelante en Santiago 3. Santiago 3, del 13 al 18 nos quedamos. Ya vimos que donde hay celos y contención, cuando tú estás conteniendo algo, hay perturbación y toda obra perversa, y que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Quiere decir, no tiene malas motivaciones, no tiene malas intenciones, ¿sí? Después, pacífica, no tengo que pelear. No tengo que pelear. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Te tengo misericordia, pero tengo que hacer las cosas así, hija, lo siento, o hijo. O, ¿sí me explico? Pero todos necesitamos una dirección de Dios. Él sabe más cómo construir que destruir. El mundo de hoy destruye relaciones, destruye matrimonios, destruye relaciones padres e hijos, destruye muchas cosas, destruye el ser humano, porque algunos buscan drogas. Dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué quiere decir? Que no voy a estar, ¿será melón? ¿Será sandía? No, tengo una fe y una estabilidad que me da la paz de Dios y la confianza, porque esta palabra está morando en mí, que es Cristo mismo. Dice la Escritura, por nada estén afanosos, Filipenses 4:6, sino sean conocidas sus peticiones delante de mí en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu pensamiento y tu corazón en Cristo Jesús. Yo les he platicado cuando mi esposo estaba a punto de darle un infarto, y que yo lo único que le decía, Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y ahí ni siquiera pedí que se salvara, que se sanara, que a veces le quieres hacer manita de coche a Dios, no, hace esto, como si tú fueras el arquitecto de la vida. Hay que ser humildes. Dije, Señor, que no se vaya a perder, que te reciba, que recibe el nuevo nacimiento para que se vaya contigo. Y escuchó. Durante 3 días Dios le estuvo hablando a mi esposo su deber como padre y todo lo que no había hecho bien. Y ahí fue cuando empezó a tocar su vida para su conversión. Y no te maravilles, ¿cómo lo ha hecho contigo? ¿Cómo se ha manifestado? Para hacerte entender que necesitas tener otra clase de vida. Entonces dice, sin incertidumbre y ¿qué? Sin hipocresía. No necesitas ser hipócrita con Dios. Dios te entiende. Y te entiende como nadie. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que crezca en ti. El centro de nuestra vida es Cristo, porque todo el mundo habla de Dios, ¿verdad? Pero ¿quién conoce a Dios? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos quieres dar? Y dice la Escritura, dice, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, como que aquí ya vamos entendiendo más por qué una mujer
que edifica su casa, una mujer que es sabia y que no es necia y que quiere construir, no quiere destruir, va a abrir su boca con sabiduría. ¿Ya lo entendemos? Uh-huh. Y estamos entendiendo por qué Cristo Jesús quiere cambiar, ¿qué? Nuestro corazón, a través de su palabra. No hay nada que pueda cambiar nuestro corazón que no sea su palabra. Se lo dijo el Señor Jesús a los fariseos: ¿ustedes creen que estas palabras tienen vidas en sí mismas? Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Porque los masones creen en la palabra, pero no reconocen a Cristo. Ellos creen en una luz y se hacen casi dioses del mundo. Uh-huh. Por un versículo que dice que la palabra ha venido a los que son dioses. Muchos dicen tener la palabra, pero yo te pregunto, ¿has tenido un encuentro cara a cara con Cristo? ¿Él verdaderamente ha tocado tu vida? Necesitamos fe y confianza en Dios para saber que los cambios de nosotras mismas se van a dar porque Él ha prometido hacerte nueva. Pero ¿tú quieres seguir las enseñanzas de Jesús? La mujer samaritana, cuando se encontró con Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Después que ella derrochó toda su cultura, todas sus creencias, ¿qué le dijo Jesús? 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. Porque se dio cuenta que ella quería estar buscando en cosas, en personas, felicidad. Y esa felicidad solamente la podía encontrar ¿en quién? En Cristo. Por eso Él la fue a buscar, dice que caminaron y la esperó ahí. Mientras los discípulos iban a comprar comida lejos y Él se esperó ahí, porque se daba cuenta que ella necesitaba salvación, estaba haciendo su vida destruida. Cuando no tumbaba en una cosa, se tropezaba en otra, tenía grandes problemas. Pero por eso le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Y qué le estaba diciendo? No busques en ideas, no busques en personas la felicidad, búscala en mí. Si nosotros desde a más temprana edad empezamos a buscar al Señor y a tener una fuerte relación con Él, nos vamos a evitar muchos tropiezos. Y Dios nos está llamando como mujeres a no ser necias, sino a ser mujeres sabias, que abrimos nuestra boca con sabiduría, que estamos cambiando nuestro corazón con las enseñanzas de Dios y no estamos apoyadas en necedad, pensando que ya lo sabemos todo. Y que esa relación tan profunda con Él nos va a llevar a tener ¿qué? Un verdadero amor. Y entonces vamos a recibir de Él amor y vamos a poder dar ¿qué? Amor. Pero un amor no de decir a todo que sí, sino vamos a entender cuándo decir sí y cuándo decir no y cuándo mantenernos firmes. Ponte de pie, vamos a orar, levanta tus manos.